La peli comienza mostrándonos a estos caballeros yendo por un camino polvoriento. A pesar de no tener zapatos, disfrutaban del buen día, aunque había un muchacho en especial que no parecía estar cómodo con lo que el líder decía. En realidad le estaban dando la bienvenida a su club de fanáticos de tatuajes y poco cabello en sus macetas. Para poder ser uno más, tuvo que recibir una buena paliza que lo dejó en el suelo todo ensangrentado y golpeado. Pero bueno, valía la pena. Así comienza la precoz y breve vida de Sabina Rivas. En otro lugar llamado Tijuanita, templo del erotismo y el placer, muchas personas se encontraban reunidas para apreciar la belleza de esas jovencitas mexicanas que tenían un solo propósito: deleitar la vista de los bigotones. Ninguna de ellas estaba autorizada para decir su edad, mucho menos al cliente que se haga de sus servicios cariñosos. Luego fue presentada la Perla, la cual era la más bonita, la que mejor bailaba y hasta sabía cantar. El muchacho recién llegado quedó flechado al ver su belleza, o mejor dicho, se conocían, por lo que ella también de la impresión salió corriendo donde su jefe a pedirle que lo saquen. Una vez hecho, regresó al escenario a terminar con el show. Tras eso se sentó junto a don Nicolás Fuentes, a quien le pidió que la ayude a salir de ese sitio. Él prometió protegerla por toda la vida. La Perla insistió en que le regale los papeles para irse a trabajar en los Uniteds. Sin embargo, si lo hacía, ya no podría tenerla bajo su cuidado. Estás en lo cierto, chaparrón. Al otro día vemos a este tren dirigiéndose a la frontera. Metros más adelante estaban decenas de personas esperando que llegue para treparse como puedan y que les den un aventón sin costo. Algunos no fueron lo suficientemente rápidos y cayeron, otros no tuvieron dificultad alguna. Este en específico se aventó para regresar con su compañero, que no lo logró. En esa parte estaban varios oficiales insobornables preparados para llevar a cabo un operativo que consistía en despulgar el tren. De esa forma todos los ilegales fueron llevados de vuelta a su realidad, pero ninguno de ellos sabía que entre los arbustos se encontraban escondidos los caballeros, quienes los sorprendieron para robarles las escasas pertenencias que llevaban. Pues qué pésima suerte tuvieron. Primero fueron bajados por los policías y luego los mandaron a volar. Además, asesinaron a unos cuantos para enviar un mensaje a los próximos que se atrevan a perseguir el sueño americano. En eso la Perla del Tijuanita aseguró que no cumpliría un año trabajando en ese cabaret. Llevaba 8 meses y había ahorrado una plata para irse al país vecino del norte, en donde creía que iba a sobresalir en el canto. Para su sorpresa, esa señora le regaló el pasaporte que la ayudaría a cumplir sus sueños. Esperemos que el Señor la colme de bendiciones, la proteja en ese peligroso camino en el que se iba a embarcar, ya que ese muchacho no paraba de seguirla. Y cruzar a México desde Honduras no era tan sencillo como parece. Primero debía llegar a Guatemala, eso si es que ninguno de los hombres con cara de baño público la llegase a encontrar. Doña Lita le recordó que los papeles eran para trabajar, no para ir de paseo. Tenía una deuda con ella y debían formar una sociedad hasta que le pague. En la noche los agentes andaban buscando a un sujeto. El oficial mostacho hizo bajar a varios personajes de ese bus que encontró sospechosos, pero ninguno era el que requerían. El otro oficial vio algo en la hondureña y terminó en la fila de interrogación. Este hombre aseguraba ser más mexicano que las tlayudas. La protagonista dijo que era nacionalizada mexicana de origen panameño. El oficial estaba hasta la coronilla de tantos inventos y mentiras. Sabina Rivas quería cantar el himno para que le crean. Sin embargo, le exigieron que entregue el pasaporte. Con un olfateo rápido determinaron que era de Honduras, y con respecto a su edad, ni de chiste tenía 18 años recién cumplidos, a lo mucho 16, y ese pasaporte era más falso que servidor público honesto. Después, el más diablo de todos los detenidos les hizo un poco de bullying a los demás. Lástima que no había un Jack Reacher que le dé su merecido por abusón. Más tarde, el oficial gringo que hablaba español sacó a Sabina de la celda porque no quería que algo malo le llegue a pasar. Es decir, era un hombre de buen corazón y con mucha empatía. Mentira, quería aprovecharse de la jovencita porque oportunidades así, muy pocas en la vida. A su colega no le agradó sus intenciones y se retiró. Sabina, en toda su inocencia, no pudo creer que le dieron la oportunidad de darse una ducha a cambio de nada. Luego, Mr. Comedonas le demostró lo que en realidad buscaba. Ella entendió con rapidez y tuvo que entregarse por las buenas, o había tabla. En la mañana, los detenidos fueron llevados a otro lado en una camioneta de las fuerzas del orden. Solo hasta allí pudieron ayudarlos. El resto del camino tendrían que hacerlo por su cuenta. Y quién sabe si esa gente lugareña pueda ayudarlos. En cuestión de minutos llegaron al otro lado. Ese barquero le entregó sus bendiciones a Sabina, quien terminó golpeada por el oficial salvaje de ayer. Su amiga era igual que ella y estaba llena de sueños, la mayoría muy difíciles de cumplir, pues quería ser millonaria y casarse con un norteño alto y guapote. Doña Lita ordenó a sus chicas no comentar sobre lo que le pasó a Sabina, ya que eran gajes del oficio de quien se
se atrevía a buscar la libertad. Luego se dedicó a cerrar cuentas. Talía no entregó todas las propinas y se ganó una cachetada por mentirosa. El comandante deseó hablar sobre un asunto importante con doña Lita, de que no tuvo nada que ver con lo que le hicieron a su muchacha. En realidad fue culpa de ella por haber mandado al ruedo a una niña así. Asimismo, él no podía decirle ni jota a los gringos, mucho menos con esos papeles truchos con los que no iba a llegar a ningún lado. Doña Lita estaba triste porque lastimaron en la cara a Sabina y le representaba pérdidas económicas. Como sea, tenía un gran futuro por delante y esperaba que se recupere pronto. Don Nico estaba preocupado porque no llegaba su perla al Tijuanita. Ya era una semana que no se presentaba a cantar. Doña Lita comentó que tuvo un problema porque él no quiso ayudarla a conseguir unos buenos papeles. Este pidió verla con unos billetes. En tanto, el muchacho buscaba en dónde descansaba Sabina. Al ver a los adultos se escondió. Don Nico hizo despertar a su catracha con un bello poema. Luego preguntó qué le hicieron. Ella, muy enojada, no quiso contarle nada ya que no la ayudó. Don Nico prometió darle a la mañana siguiente la visa, por lo que Sabina le agradeció de esa forma. A primera hora, el chico entró armado al despacho de Don Nico porque estaba furioso de que le haya hecho un montón de cochinadas al amor de su vida. El señor le lamió la bota con tal de que lo deje con vida. Después le robó todo el dinero de la caja fuerte y antes de irse lo amenazó con volarle los sesos si se atrevía a ver de nuevo a Sabina. Ella pensaba dejarse morir si ese gringo la volvía a agarrar. Doña Lita intentó explicarle que solo fue una prueba del destino para hacerla más fuerte. Luego prometió ayudarla enseñándole el camino correcto. Sabina accedió, aunque no entendió por qué el pescador la bendijo desde la distancia. De tal modo se embarcó otra vez en el bus. Eso sí, con mucho miedo de que algún oficial la detenga y quién sabe le hagan cosas peores. Afortunadamente logró llegar a la estación en donde se encontró con oficial Mostacho, que era el encargado de cuidarla. Allí le explicó que en ese negocio las puertas solo se abrían con carne. Además, no debía revelar su identidad porque en ese pueblo se llamaba Don Chavita. En la habitación le entregó un polvo misterioso para que se ponga animosa y le meta actitud al trabajo que empezaba a las 9. Esos señores no podían creer la buena mercancía que conseguía doña Lita. Sabina le dedicó una de Selena al licenciado Cosío, que la hizo muy feliz con sus cumplidos. De la nada se puso a coquetear con otra. A la protagonista se le comenzó a ir el efecto del polvo y se dio cuenta en el nada agradable ambiente en el que se encontraba. Aún así tuvo que complacer a varios sujetos que se la llevaron al privado. De a poco ya no le gustaba esa vida. El pescador comentó que a nadie le importaba los muertos que los pandilleros dejaban en la orilla del río. Sabina preguntó por qué siempre le echaba la bendición. Su respuesta fue que le recordaba a su hija. Luego le aconsejó que deje esa mala vida, ya que apenas era una niña, algo que hizo enojar a Sabina, porque no era nadie para entender su situación. También no le gustaba que el presentador le cambie de nombre a cada rato. Por otro lado, el joven enamorado no sabía qué hacer para conquistar a la señorita Rivas. Su suerte no era la suerte que ella deseaba, a pesar de estar llena de pretendientes. En el cuarto amenazó con gritar si no se iba. Sin embargo, el chico quería sacarla de ese lugar. Además, le agradaba lo mucho que había crecido, pues se la veía más bonita que ayer. Como dijo Walter Mitty, donde hubo fuego, cenizas quedan. Cierto, cierto. Tras eso le pidió que la suelte por siempre, porque todo malía sal cuando él aparecía, y ahora tenía una oportunidad de irse. El chico, a pesar de todo, quería ayudarla, pero la única forma de hacerlo era que se marche muy lejos de ella. Por la mañana, el gringo le avisó a don Gastón que debía ir a ver un cuerpo en el río. Este le ordenó a Mostacho, aprovechando que estaba desocupado, que vaya a echar un vistazo. El pescador estaba harto de que ni la policía ni la migra hagan nada. Namor dio su humilde opinión sobre los mareros. Eran lobos de la misma camada que las autoridades. Más tarde le dieron de madrazos a un chico por pura diversión. Entre ellos se encontraba el novio de Sabina, que ayudó a poner a esos dos junto a los rieles del tren para que de una vez los haga estiércol. Mostacho vio lo que hicieron, pero no pudo detenerlos. Doña Lita faltó a su promesa de llevar a Sabina a Veracruz y le informó que tenía un show en Tapachula. Ni modo, la tenían engañada de un lado a otro. Esa ocasión no corrió con tanta suerte y el mismo gringo infeliz la encontró haciéndose la dormida. Como sea, no la detuvo, pero le aseguró que se verían a la vuelta para otro buen kill. A Sabina le funcionó decir que iba a trabajar y solo se iba a demorar tantito. Sin embargo, ese club estaba repleto de groseros que le faltaron al respeto. Ella no se dejó intimidar y continuó cantando hasta que el jefe la mandó a los vestuarios. Luego Mostacho le ordenó que vaya a dar privados por andar de resabiada. Y por no tratar bien a los clientes se le acabó la cantada y la bailada. Eso por no darle una buena madriza. Ahora tendría que ir de cita en cita con varios choferes que ya sabían las direcciones. Aunque el primer cliente le canceló y tuvo que quedarse en medio de
de la lluvia sin haber ganado ni un peso. En ese local ver a esos niños bailando le alegró. Con la última moneda en su bolso se dio un turno de volver a ser la niña que nunca pudo ser. En la estación decidió subirse a un bus que iba a Veracruz, sin importarle las órdenes del policía o de doña Lita, porque la vida es una sola y la juventud un parpadeo. Pero no contó con la astucia de Mostacho, que la tenía bien vigilada y la devolvió a su destino: encontrarse con el gringo que la estaba esperando ansioso. Algo extraño sucedió esa noche, que no la vio en ese bus, y de algún modo Sabina llegó al Tijuanita sana y salva. En la entrada el policía la detuvo a la fuerza porque tenía que hacerle un favorcito al gringo, prometiéndole que solo sería una encamada más. Sabina no se dejó y le dio una patada en los bajos. Burrona se la devolvió para luego ponerla en la patrulla. Ella le mordió la oreja y con los tacos rompió el parabrisas. Así la chica pudo resguardarse en su lugar de trabajo. Doña Lita le dio la opción de regresar a México, en donde tenía autoridad o había bala, demostrándole que sus niñas tenían quien las cuide. Después no pudieron quitarle las esposas a Sabina y tuvo que dormir así. Más tarde, Malévolo Marero esperó a su querida al lado de la cama a que despierte por la mañana. Se nota que la quería de veritas. Al enterarse que Burrona la golpeó, prometió que lo haría comer tierra. Luego alivió los dolores en el cuerpo que estaba sufriendo su Sabina. Tras eso insistió en irse juntos, pero ella no podía olvidar lo que hizo en el pasado con su familia y le pidió que no vuelva más. En una cena, Gringo conversó con unos oficiales de alto rango sobre una operación clandestina para hacer pasar sustancias sujetas a fiscalización. De Tapachula al norte era de los americanos, de Tapachula al río de los mexicanos, y el río le pertenecía a los tatuados, que trabajaban para todos, aunque debían tenerlos bien domados para que no se les pase la mano con los pobres ilegales y luego ellos mismos tengan que limpiar su desastre. Ese chico pareció reconocer al novio de Sabina y se lo quedó viendo. Para que no lo maten, le pidió a Giovanni que le diga a sus cuates que eran amigos desde la infancia. Cállate. En ese caso lo mejor hubiera sido quedarse callado, pues expuso el pasado del vato enamorado y por consecuente una debilidad que no estaba permitido entre ellos. Ese día, señor Inodoro le hizo su primera marca permanente en el rostro. Mientras tanto, Sabina se cuidaba de Burrona, que daba vueltas por el sector y la tenía inquieta ya que no la dejaba ni comer. La vida siempre da la revancha, Sabina. Ella juró contarle al gringo su secreto, que se hacía llamar Don Chavita en Tapachula, para hacerla trabajar en fiestas particulares con menores de edad y se llevaba el 40%. Además, le contaría que la lastimó anoche afuera del Tijuanita, lo que de seguro haría enojar al gringo, pues nadie más que él podía azotarla. ¡Y tal vez el muchacho! Burrona, sin opciones, tuvo que acceder a su petición de llevarla a Oaxaca para que se quede callada y no ande contando todo al gringo, porque ese lugar, allá la migra estaba menos dura, de paso un poco más alejado del río, en donde merodeaban los tatuados de asaltantes. Después el policía se encontró con estos. Al ver a Giovanni se puso nervioso y casi se revientan a tiros. Desde ambos bandos tuvieron que controlarlos, afirmando que solo fue una pequeña confusión. En segundos llegó la avioneta cargada de merca de la que hablaron los oficiales de alto rango con el gringo manos largas. En eso Sabina esperaba en la patrulla que Burrona termine la misión, bajar la carga y hacerse ricos. Él le pidió a Sarabia que no le cuente al jefe que casi mata a un marero, pues era su único amigo en la estación y sabía que no lo iba a traicionar. Doña Lita andaba preocupada porque no encontraba a su perlita por ningún lado. Sarabia informó a su superior que la carga estaba completa. Sin embargo, Burrona otra vez se puso nervioso y casi arruina todo con los tatuados. En fin, lo traicionó. Luego sugirió que ya no lo asignen a esos encargos, sino a algo más suave. En la mañana Sabina estaba furiosa porque el policía no llegaba. En realidad no iba a poder porque sus jefes lo entregaron a los tatuados. Confiable Pescador preguntó a Sabina si iba a cruzar. Ella respondió que no tenía dónde ir. En eso, doña Lita la andaba buscando con una fotografía en mano. Más tarde llegó a un tipo santuario en donde varias personas le rezaban a esa jovencita que había desaparecido. Sabina, como era su costumbre, quiso agradecerle a Pescador con carne, más que todo porque era un buen hombre. Él le aseguró que en su hogar nadie la iba a molestar y tampoco hacía falta hacer locuras. Al otro día, doña Lita y don Nico llegaron a esa comunidad a buscar a Sabina para decirle que se merecía vivir en un lugar mejor que no esté repleto de indigentes. Don Nico le dio su palabra que le ayudaría a ir a Veracruz. Solo tenía que regresar al Tijuanita, trabajar 3 meses más y esperar los papeles no tan truchos. Sabina, tras pensarlo un poco, no aceptó su oferta. Doña Lita le contó que su hermano Giovanni estuvo en el club buscándola. Ella no entendió cómo sabían eso y pidió que le digan que ya se fue. De tal modo tuvieron que presentar a la nueva perla del Tijuanita, que cantaba bien feo, pero bueno, es lo que había. Don Nico no se complicó la vida y
comenzó a cortejar a otra señorita. El pescador animaba a su gente a que no se queden de brazos cruzados. En la mañana militares llegaron a revisar el sitio porque había quejas de que hacían ritos satánicos. Además no tenían permiso de funcionamiento para administrar el albergue. De esa forma los uniformados hicieron un desmadre para mandar a otro lado a todos los ilegales que vivían allí. Por lo menos les dieron 2 días para desalojar o regresarían a meter plomo. En la base el general se enteró que la carga estaba a buen resguardo, aunque debían hacerse cargo de algunos revoltosos. Este solo esperaba que no exista ningún tropiezo la próxima semana. El jefe tatuado recibió la dirección de su nueva misión: mandar al diablo a los ilegales de la comuna. Allí se encontraba Sabina y se alertó al ver lo que estaba pasando. Muy asustada no supo dónde esconderse o hacia dónde escapar. El jefe se hizo cargo de confiable pescador y ese fue su fin. Giovanni fue apuñalado por el hermano del chico que aseguró conocerlo desde niño. Karma en su máxima expresión. Él con su último suspiro le pidió a su hermana que huya antes de que la atrapen. Mientras lo hacía recordó su pasado. Una noche su papá regresó borracho a casa y quería darle cariños inapropiados, pero la encontró acostada junto a Giovanni. Este no permitió que se la quite y le hizo un hueco en la panza. Acto seguido apuñaló a su mamá sin querer. Para no dejar evidencias del parricidio, incendió la Mediagua. Y el resto de la historia ya la conocemos. Los hermanitos se llegaron a querer tanto que se volvieron novios. ¡Dios mío! Pero bueno, Sabina logró escapar de los tatuados, aunque sola de todos modos, llegó a entender que su sueño estaba muy complicado que se vaya a cumplir. Así que decidió volver al Tijuanita, el único lugar en donde podía estar segura y lejos de los peligros de su mundo. ¿Qué les pareció este final? No olviden dejar un buen like y un comentario. Fin, así termina la vida precoz y breve de Sabina Rivas. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.